Querida familia, es un gusto saludarles nuevamente. Espero que se encuentren muy bien en sus hogares disfrutando de un hermoso día. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunos tips para el apoyo emocional ante una situación de riesgo. Pues estamos viviendo etapas muy difíciles como familia. Nuestros niños están enfrentando situaciones de riesgo, como puede ser incluso la muerte de algún familiar cercano, de un amigo. Están escuchando mucho estas situaciones, sobre todo en este periodo de pandemia. Algunos niños están enfrentando la separación inevitable de sus padres, están enfrentando la enfermedad muy de cerca de algún familiar. Hemos vivido situaciones en donde papá o mamá se tienen que separar de sus hijos para no contagiarlos, o simplemente porque en sus trabajos es una zona de riesgo. Y pues estuvimos recibiendo estas noticias en el Instituto Iberoamericano con nuestros alumnos, que algunos papás no pueden ver a sus hijos para no ponerlos en riesgo. Y pues bueno, necesitamos como adultos hacer una intervención. Es fundamental nuestra intervención para que disminuya el impacto que estas situaciones de riesgo causan en nuestros hijos. Y pues bueno, el número uno es dando la atención, el cuidado a sus necesidades físicas y afectivas. Es como mínimo, es lo primordial, lo básico que tenemos que hacer, brindarle este cuidado, dice, físico en nuestros hijos y emocionales. Cuidados como puede ser su alimentación, que el niño se sienta seguro que va a tener alimentación ante esta situación de riesgo, porque él se vuelve vulnerable ante esta situación. Entonces, tú le vas a dar seguridad cuidando sus necesidades físicas, como es la alimentación, como es el aseo personal, como es el que tienes un hogar, tienes una casa, tienes una habitación en donde dormir, en donde puedas descansar, un lugar limpio y ordenado. Eso es lo básico que nosotros podemos ofrecer a nuestros niños ante una situación de riesgo. Afectivos, pues hemos estado hablando mucho de estas estrategias afectivas que nuestros niños necesitan, y ahorita voy a mencionar algunas. El número 2 es encontrar el balance emocional con un vínculo afectivo que tenemos que tener con nuestros hijos. Tenemos que conectar, les decía en la plática pasada, que como papás tenemos que conectar con ellos. En estas situaciones que le hemos llamado de riesgo, hay una ruptura, es inevitable, y nosotros como hijos de Dios, pues sabemos que, por ejemplo, ante una situación de muerte, ¿qué es lo que sucede? En Juan 11:25 dice: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y como hijos de Dios sabemos de esa gran promesa, y cuando vivimos la pérdida de algún familiar, nos agarramos, nos aferramos de esa promesa que no termina aquí, que a veces cuando nos dan la noticia de un amigo es doloroso, de un familiar, pero a veces se encuentran sentimientos encontrados, y como adultos, en esta necesidad de autorregular nuestras emociones, nos aferramos a esta promesa, que nuestra persona amada, que nuestra persona querida está disfrutando de la promesa de vida eterna. Entonces, esto, como papá, como mamá, como incluso abuelito, que a veces les toca enfrentar esta situación, tíos, hermanos mayores, vivir esta promesa con los niños, hacérsela sentir, eso les va a dar seguridad. Sin embargo, yo les decía, este vínculo afectivo para contener esta emoción de esta ruptura, esta separación que es inevitable porque es un dolor físico, te une a esa persona el amor, el afecto. Incluso hay niños que es que se murió su mamá, se murió su papá, nos los comentaban angustiados, que oráramos por ellos. Ellos sienten esta separación. Ahora, cuando es un familiar más cercano, pues se rompe algo que a mí me hacía sentir seguro, y es muy importante que el familiar que quede, se arme una red familiar de las familias que están más cercas para contener
sobre todo a los niños que son más vulnerables. También como adultos tenemos que atender esta situación y rodearnos de nuestras amistades, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, para poder sentirnos atendidos. Y pues de esta forma como adultos, ya así poder atender entonces la necesidad afectiva que nuestros hijos necesitan ante alguna pérdida, incluso ante el divorcio de algunos papás o la separación. El número 2 es el amor. El amor incluso, cubre multitud de faltas, ¿no? Pero bueno, les voy a leer 1 Corintios 13:13, que dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, porque el amor todo lo puede. Y a veces este amor no lo vas a poder comunicar por palabras. Es idóneo y es ideal, pero hay momentos en que el corazón, el alma necesita un abrazo. Y tú como adulto, como papá, necesitas mucho abrazar a tu hijo, y eso lo hemos estado comunicando aquí, porque yo leía algo que me sorprendió, en verdad, que dice que el cerebro necesita abrazos. Cuando yo leí dije, wow, ¿por qué? Porque pues el cerebro se conecta con nuestra alma, y ante una separación, una ruptura, pues los niños se fragmentan, su alma, están sufriendo, entonces necesitan de un abrazo, necesitan incluso de mimos, de convivencia, de momentos en donde tú puedas conectarte con él y que él se sienta acompañado, no está solo, porque en la mente de un niño, incluso de un adolescente, hasta de un joven en la pérdida o en la separación de sus papás, preguntan, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? O sea, si a lo mejor a veces estás en casa y sabes que papá está en la recámara, o que mamá, o que mi abuelo está en su casa, pero ahora, ¿qué va a pasar? Esa es su pregunta. Entonces, como adulto, nos toca estar muy de cerca, abrazando, hablando, conteniendo esas emociones, y el amor tiene que estar ahí. Y en la plática del profesor Fernando Caballero, yo le escuchaba y dije, es cierto, tiene que ver con uno de los tips que yo les quería compartir, y dice que el cuarto, los niños necesitan papás conectados emocionalmente, no necesitan papás perfectos. Y bueno, de este punto prácticamente ya les habló el profe Fer. El número 5 es hablar de lo que sucedió, para entonces acomodarlo internamente. No podemos quedarnos callados ante estas situaciones. Creemos muchos adultos que no hablar del tema se le va a pasar, ya ni le recuerdes, ya no le digas. No, porque entonces no está tratando de expresar estas emociones, se las está guardando. Y lo importante es que los niños aprendan a expresar sus emociones, y como adultos lo tenemos que hacer para provocar que nuestros niños expresen sus emociones, y dice para acomodarlo internamente, porque es tan confuso que no sabes qué va a suceder. Entonces cuando tú lo platicas y lo platicas, internamente lo vas acomodando, puedes hablar qué sucedió, qué pasó y qué sentiste. Lo hemos estado diciendo mucho, reconocer y validar las emociones es un paso muy importante para equilibrar precisamente las emociones, y entonces interiorizar qué es lo que sucedió, y después de ahí, ahora sí platicar lo que viene, en dónde estamos. Primeramente interiorizar qué fue lo que sucedió y expresar nuestras emociones. Hay muchas estrategias en donde usar para los niños, para que ellos puedan expresar sus emociones. Alguna de ellas es el arte. Y Dios es sumamente creativo. ¿A quién no le encanta la creatividad de Dios en cada día? Los niños a lo mejor no lo pueden expresar así con nosotros. ¡Ay, qué hermoso día! ¡Wow, el sol! Ese es expresar la creatividad de Dios. Pero los niños, para expresar sus emociones, muchas veces necesitan solo pintar. Necesitan muchas veces solo hacer un dibujo, y de esa forma expresan sus emociones. Muchas veces pueden ser hablando o jugando con ellos. Los adultos tal vez tenemos esa habilidad más lingüística de verbalizarlo, pero los niños necesitan otras herramientas.
Si como adultos necesitamos apoyo, nuestros niños lo necesitan más, los adolescentes. No dejemos que esta situación le tiene que pasar. Sí tiene que pasar, pero con tu ayuda, con tu presencia. Estoy aquí para apoyarte y ante una situación de riesgo somos el elemento principal para poder superar una situación de riesgo. Querida familia, fue un gusto, fue una bendición poder compartir nuevamente con ustedes un poquito acerca de lo que podemos hacer como padres de familia. Espero sea de gran ayuda. Estamos para servirles en Viento Recio, el Instituto Iberoamericano, para cualquier situación que ustedes quieran platicar. Que Dios les bendiga.